Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en este jueves de octubre, casi ya acercándonos al final del año y esperamos que al final del encierro. Y nos da muchísimo gusto en este jueves tener con nosotros a una gran gestora cultural con muchísima experiencia, Perdón. repitiendo la voz. ¿Sí? Se está... Se me prendió, prendí la página y salió tu voz. Ya le quité el volumen. Entonces les decíamos que en este jueves tenemos nada menos que a esta gran gestora cultural, Liliana López Borbón, quien tiene toda una larga experiencia y mucho trabajo realizado en bien de la gestoría cultural, en bien de la difusión de la cultura, en bien de la capacitación de los gestores culturales. Liliana Borbón es maestra en comunicación por la UNAM, especialista en políticas culturales locales y construcción de ciudadanía. Se ha desempeñado por 25 años como gestora cultural e investigadora en entidades públicas, sociales y privadas. En 2015 le otorgaron el Premio Internacional Roca Boncompte en estudios de gestión cultural con el trabajo de la gestión cultural como construcción de ciudadanía. Cuenta con diversos trabajos publicados en libros y revistas iberoamericanas. Entre otros cargos de responsabilidad fue directora de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, FAROS, en la Ciudad de México. En los últimos años ha consultado el diseño, ejecución y seguimiento de políticas culturales locales y nacionales. En 2011 creó 3 laboratorios de construcción de ciudadanía y gestión de lo cultural, en los que se ha formado en Iberoamérica, principalmente en México. Más de 4.500 promotores, gestores, animadores, artistas, agentes comunitarios y responsables de políticas culturales del gobierno, sociedad civil y entidades privadas. Con la pandemia, consolida 3 espacios de reflexión y 2 laboratorios relacionados con la construcción de paz, ciudadanía digital, gestión cultural e innovación social desde 1998. Ha participado en diferentes programas de formación para la gestión cultural en universidades como el Rosario en Bogotá, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, la Autónoma de Coahuila, la Ibero Puebla, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Complutense de Madrid y en Bolivia con la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Mayor de San Simón desde el 2002. Es instructora en el sistema de formación de promotores culturales, de gestores culturales en la actual Secretaría de Cultura Federal. El diálogo con el que tendremos hoy con Liliana se titula Gestión Cultural y Ciudadanía Digital. Bienvenida, Liliana, qué gusto tenerte con nosotros y es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Sergio. Qué gusto estar aquí en tu espacio de diálogos que hablábamos antes de salir al aire, que ya tienen más de 40 pláticas. Los felicito. Me parece un trabajo muy necesario, digamos, además en este tiempo tan difícil. Habíamos platicado previamente de trabajar el tema de gestión cultural y ciudadanía digital, que es el tema en el que vengo trabajando ya hace varios años. El Laboratorio de Ciudadanía Digital, o digamos, la forma de trabajo Laboratorio de Ciudadanía Digital, lo empiezo hace unos 5 o 6 años, cuando me invitan a hacer este tema en el laboratorio del Centro Cultural de España. Voy a empezar un poco por la preocupación, voy a problematizar un poco el lugar donde estamos, porque así como el mundo se ha empezado a desglobalizar y empezamos a sufrir, digamos, un proceso de aumento de fronteras durante la pandemia, pero que ya había empezado desde el Brexit y sobre todo con la llegada de Trump en 2016 al vecino del norte como presidente, lo que se está globalizando es la desesperanza y el miedo. Y en contextos de esa dificultad, digamos, que representa la globalización del miedo, es necesario, fundamental, es un momento crucial para trabajar
la gestión de lo cultural y volver a hacernos la pregunta de nuevo desde lo político, ¿no? Y aquí voy a hacer como una especie de aclaración. Cuando hablamos de ciudadanía digital tenemos una dificultad muy seria en relación con la ciudadanía que tienes por herencia y la ciudadanía política que se te otorga cuando las constituciones de cada país dicen 18 años, otras 21, etcétera. Y es que esas ciudadanías están estructuradas en un territorio físico, en el Estado-nación, y te otorgan ciertas dinámicas de derechos estructurados a partir de los acuerdos que esa ciudadanía tiene en su pertenencia, en su seguimiento a un gobierno, en la consolidación y en la conformación de nosotros. Pero cuando hablamos de ciudadanía digital, el tema es que no hay fronteras. Es un territorio donde se despliega la identidad, donde se construyen y se ejercen derechos. Desde 2016 se hizo una estructura, digamos, desde Naciones Unidas, desde el Consejo de Derechos Humanos, se declara el Internet como un derecho humano. Es una resolución, no tiene alcance todavía legal, pero es una resolución que ayuda muchísimo al manejo de estos derechos, pero al no existir, digamos, límite dentro del proceso, las dinámicas dentro de las redes, dentro de la red de redes, no me estoy hablando de las redes sociales, sino de la red de redes, la Internet, digamos, tienen una complejidad alta. La construcción de ciudadanía es un proceso que se viene trabajando ya hace muchos años, desde que empezamos a pensar en los temas relacionados con la ciudadanía activa. Hay varios autores, Chantal Mouffe entre ellas, y normalmente cuando nos referimos al tema de construcción de ciudadanía, se habla de la ciudadanía activa, de los problemas que representa que los liberales hayan hecho demasiado énfasis en otorgar derechos, sino en el ejercicio de las responsabilidades de la vida pública. De tal manera que existen en el mundo no solamente laboratorios de ciudadanía digital, sino laboratorios de construcción de ciudadanía, en el que he trabajado ya durante los últimos 10 años de manera fuerte, y en esta estructura lo que hemos estado pensando, o lo que se piensa desde esta perspectiva, es cómo la cultura, lo cultural y la gestión de lo cultural puede contribuir con la construcción de ciudadanía. Y en este caso, entonces, tendríamos que hacer la pregunta por lo digital, ¿no? ¿Cómo podríamos vincular temas de gestión cultural, ¿no? Y una gestión cultural que además, en algunos casos, si la problematizamos, se ha ido reduciendo a dinámicas centradas en eventos, ¿no? Pareciera que fuéramos coordinadores de eventos. Yo le llamo a eso eventitis, ¿no? La enfermedad de los gestores. Entonces, planear eventos, planear talleres, ¿no? Y hacer una programación y decir que la programación es el ejercicio del derecho al acceso a la participación. Friburgo no dijo que era acceder a la programación que hace un funcionario o que hace algún gestor en un colectivo o de la sociedad civil o en una empresa privada. Evidentemente, el acceso a la cultura es el acceso a mi propia cultura y implica el reconocimiento, implica, ¿no?, los 6 derechos estructurados tal y como Friburgo los presenta. Ahora, si seguimos un poco con la problematización, tenemos, digamos, en el proceso en curso en el que estamos, yo creo que sí voy a compartir esta pantalla, prefiero que la vean, porque si no nos vamos a... Podríamos decir que estamos en varios procesos y en varias dificultades, ¿no? Pero por un lado, la relación intersubjetiva se está construyendo a partir de algoritmos, no están mediando las personas la relación que está ocurriendo en las distintas redes, por lo tanto, el proceso de correlación y de relación es complejo. Por otro lado, con la llegada de la pandemia y que nos arrojaran a una pantalla, tuvimos una especie de pérdida de lenguaje, ya no podemos nombrar el mundo. Nombrar el mundo en el que estamos cada vez es más difícil, por eso tanta urgencia de gestión de lo cultural, pero no solamente una pérdida de lenguaje, sino un envejecimiento fuerte de las narrativas y de las estructuras de narraciones que circulan tanto en el mundo digital como en el mundo físico. Y uno podría decir también, viendo este tema, que Wikipedia amaneció vieja en marzo, ¿no? Estaba normal, pero cuando empezamos a manejar o a entrar al mundo digital, los temas se van, digamos, transformando.
Por otro lado, hay una reducción de la idea de libertad y de la importancia de la libertad. Ay, pero ¿por qué? De la importancia de la libertad a una reducción sobre consumo, a una reducción sobre los temas relacionados con seguridad. La gente prefiere estar segura que ejercer la libertad, ejercer su libertad. Y el otro problema que tenemos es el ruido, ¿no? El ruido y la polarización. Se cree que tener libertad es decir cualquier cosa que se me ocurra así no sea cierta, ¿no? En un mundo lleno de fakes, en un mundo donde circulan noticias falsas, se construyen noticias falsas, hay máquinas para hacer sistemas de computación que producen todo el día información falsa. Por el otro lado, hay un deterioro de la estructura convivencial por este mismo ruido y, por supuesto, entonces el territorio digital es un territorio donde nos hemos visto obligados a convivir, pero donde la convivencia se va dificultando en medio de las visiones encontradas y esta idea de tener razón y no de construir argumentos, posibilidades, miradas, etcétera. Es decir, volver a las dinámicas dialógicas. Por otro lado, la irrupción de lo real es absurda, digamos. Hemos quedado, nos ha atacado la realidad, ¿no? Nos ha caído el neoliberalismo encima. No hay exterioridad posible, no hay cómo mirar fuera. Pareciera que la distopía neoliberal nos va a ganar a todos y que el mundo cada vez va a ser peor, con peor clima, con peor economía, con mayor dificultad, con más enfermedad, ¿no? La globalización de la desesperanza. Y por otro lado, digamos, un aumento sostenido casi que mes con mes en los distintos sistemas de comunicación, Twitter, Facebook, Spotify, YouTube, pagos, no pagos, etcétera, de los sistemas de vigilancia. No es ni siquiera que les interese tratarnos como, como capital informativo, ¿no? Capitalismo informativo extractivo. Se llevaron toda nuestra información y la subieron a la Big Data. Ahora quieren predecir nuestros deseos y quieren decidir qué sí podemos y no podemos decir, hablar, pensar, relacionarnos. Luke Nancy decía que hemos perdido, ¿no? El fundamento. ¿Cuál fundamento? El sentido de estar juntos, el sentido de la vida, ¿no? Y finalmente, pues Preciado se centra fundamentalmente en este tema de cómo están trabajando la necropolítica del cuerpo en la gestión política que estamos viviendo. En esta problematización, digamos, habría que empezar por esto. Lo decía hace poco el urbanista Carlos Mario Llori, ¿no? De manera fuerte. No hay que buscar las preguntas pertinentes, basta de estar buscando la pregunta pertinente para que todo el mundo crea que lo que hay que preguntar es eso. Hay que hacer las preguntas impertinentes, hay que hacer las preguntas que no queremos hacer, hay que darle la vuelta al asunto y en ese sentido habría que entrar con Freire, nuevamente con Freire, siempre Freire, a una pedagogía de la pregunta. Hablar con él de la pedagogía de la pregunta, donde él dice finalmente cuando yo pregunto, estoy preguntando por el mundo. Y cuando pregunto por el mundo, cuando pregunto por mi presencia en el mundo, tengo que tomar elecciones, tengo que elegir y decidir. Y entonces, si decimos, y ahora voy a entrar en gestión cultural de lleno, si decimos que lo que ocurre en las redes no son acciones colectivas, sino acciones conectivas, nos conectamos. ¿Qué tendría que hacer un gestor, una gestora cultural en la construcción de esa conectividad, ¿no? Lo mismo que tendría que hacer en los otros espacios, construir tiempos y espacios públicos para la imaginación, construir tiempos y espacios públicos para decir nosotros, para ver a los otros, para comprender el mundo y para imaginar, y este es el trabajo que yo realizo ya desde hace muchísimos años, en una palabra, no trabajo la palabra, pero la palabra es muy hermosa, futuribles. ¿Cómo construimos futuros posibles? No estos de la fantasía, los futurables, ay, el mundo va a cambiar, ya se va a acabar la pandemia, vamos a salir todos a la calle, nos vamos a abrazar y vamos a ser felices. Eso no va a pasar. Construir futuribles es tomar el presente como posibilidad, sentarnos y revisar qué podemos construir juntos y realizarlo. Hay que ir generando otros circuitos, ¿no? Si pensamos que el gestor, la gestora es un constructor de circuitos,
culturales, ¿no? De la cadena de valor. Es una de las cosas que tiene que hacer por naturaleza cualquier gestor, ¿no? Participa en la creación, producción, distribución, circulación, y yo termino siempre, más allá de apropiación, en la construcción de ciudadanía, es decir, ejercicio plenos de los derechos. Pues hay que mirar las rutas, porque no puede resultar el territorio digital un sitio donde el gestor se convierte en un community manager y lo único que hace es buscar likes para eventos que ya nadie ve. Eso no puede pasar. Tiene que construir los circuitos, tiene que ponerlos en valor, tiene que crear mercado, tiene que producir otros sistemas de reconocimiento simbólico, tiene que volver a producir asombro y deseo. Nadie puede desear lo que no conoce, así que hay que crear otras formas, ¿no? No solamente en lo estético, sino también las formas de estar juntos, y hay que volver a producir deseo, porque si no producimos la mínima posibilidad de la presencia estética en el mundo, ¿cuál futurible vamos a producir? ¿De dónde va a llegar el futurible? ¿De la nada? No, tenemos que sentarnos, trabajar juntos y empezar, digamos, es esta frase hermosa de Emilio Lledó, uno de los grandes educadores españoles, cuando dice: tenemos que producir el mundo como posibilidad. Tenemos que hacer que el mundo sea posible para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para todos. Por lo tanto, si tenemos que volver a imaginarnos, tendríamos entonces que pensar con Rosana Reguillo este tema de las revueltas de la imaginación. Tendremos que revisar cómo es posible hacer no reimaginarnos. Imaginar lo que no existía, no es un recorderis, no es un repasar. Esto es inédito y necesita respuestas y procesos completamente inéditos. Por lo tanto, hay varias cosas que pasan en esta estructura, digamos, de el pensar desde la ciudadanía cultural y desde la ciudadanía digital y desde la ciudadanía política, que tendríamos que revisar. Pues los tres grandes universales tienen un orden, ¿no? Y los tres grandes universales empiezan por la fraternidad, ¿no? Ser fraternos entre nosotros para mirarnos en igual diferencia y conseguir la libertad posible juntos. Esos espacios de convivencia son y deberían ser siempre la especialidad de cualquier gestor, gestora cultural. Construir espacios donde sea posible mirarnos en la diferencia, espacios para el diálogo intercultural, donde las posibilidades de la estética, de la memoria, de la tradición, de las artes, de aquello que nos sorprende y nos permite vernos a nosotros de otra manera, sean espacios donde sea posible convivir, sea posible decir nosotros, sea posible imaginar, sea posible reír, sea posible estar juntos y por lo tanto sea posible otras formas de aproximarnos a la memoria, al cuerpo, a los territorios, territorio físico, territorio digital, a la construcción de redes y por supuesto en esta necesidad, digamos, de volver a estructurar o crear nuevas comunidades de sentido. Estamos perdiendo el sentido, se los mencionaba hace un rato cuando miraba, digamos, o problematizaba el tema, y esa pérdida de sentido de comunidad y la pérdida de sentido de la vida, más toda esta, no solo dejen ustedes la necropolítica, el aumento de los discursos sobre la muerte. Nunca como ahora se necesitó tanto hablar de la vida. Nunca se necesitó tanto que nos volviéramos o nos volvamos o nos apropiemos del cuerpo. El cuerpo no es un agregado del alma. Lo único que tenemos en este mundo para estar vivos es este cuerpo. Y entonces esa estructura física necesita las suficientes habilidades expresivas para poder desplegarse en los territorios y tener lo que todos consideramos y lo que buscamos, digamos, no solamente con la agenda que ya no será 2030, yo creo que la tendrán que aplazar 10 años, pero los objetivos son nuestros, ¿no? Para que logremos, digamos, la posibilidad de estar juntos en este mundo de control, en este mundo de vigilancia. Entonces, si yo necesito construir la libertad suficiente para elegir quién quiero ser, en qué Dios quiero creer, qué lengua quiero hablar, ¿sí? Y cómo le voy a rendir tributo a mis ancestros. Si yo quiero esa libertad cultural para la vida plena, también tengo que pensar que la estructura de derechos se debe desplegar
sobre las posibilidades de que las personas se elijan a ellas mismas de otra manera, fuera de los discursos, digamos, no solamente los discursos heteropatriarcales que atraviesan la ciudadanía blanca, hombre, etcétera, ¿no? Sino cómo nos podemos pensar de otras maneras, porque parece que nos vendieron una idea de progreso que nadie quiere cambiar, ¿no? Entonces te domestican en la casa para tener un apellido, te domestican en la escuela para ser mexicano y luego te domestican en el amor romántico para solo desear esa ruta de la vida. Y esa ruta de la vida es la que todo el mundo aspira, ¿no? Poderse graduar de una licenciatura para ser alguien, como si no pasar por ahí te quitara el ser humano. Se supone que todos somos seres humanos independientemente del tema de si estudiamos o no estudiamos, que todos tenemos cultura, que la cultura es el bien más abundante del planeta, que no hay unos más cultos que otros, pero tú ves las discusiones en redes y hay unos hablando de los cultos y los no cultos, y no, incluso gente del sector cultural con una superioridad moral impresionante. Entonces te hacen desear eso, te hacen desear, si eres mujer, casarte antes de los 30, tener 2 hijos, si eres hombre antes de los 35, comprar una casa, un departamento, tener un carro, un perrito guau guau, un gatito miau miau, ser feliz, tener hijos, luego los nietos, luego morirte. ¡Qué felicidad de vida! Nos han quitado todos, nos han desmantelado el futuro. Hay que volverse a inventar esa posibilidad, y más en una pandemia. Más en una pandemia donde nos han quitado la calle y el abrazo, nos han quitado la ciudad. Entonces, volver a habitar el mundo también es volver a contarlo. Por lo tanto, si todo se envejeció cuando fuimos arrojados a la pantalla, Zoom ya está viejo, ya nos vemos viejitos en Zoom, ¿no? Los sistemas, todo envejeció, el mundo como estaba narrado, se envejeció. Entonces no solo habrá que pensar en futuros posibles, sino en pasados posibles. ¿Cómo ingresamos a las memorias, a las múltiples memorias y a los múltiples patrimonios, como estaban narrados para ese mundo viejo, y lo narramos ahora para nuestros niños y nuestros jóvenes que tienen otras estructuras, otras miradas, otras formas de ser, ¿no? En esta idea, además de que deberíamos trabajar en culturas prefigurativas, como lo decía Margaret Mead, la antropóloga, ¿no? No es que nosotros les enseñemos el mundo, ni es que caminemos juntos, deberíamos permitir que ellos nos enseñaran a nosotros el mundo, que las infancias y las juventudes nos enseñaran el mundo, porque yo jamás voy a ser joven en el mundo en el que ellos son jóvenes. Por lo tanto, los que conocen dónde estamos son ellos. Nosotros ya ni conocemos, ¿no? Entonces, hay un trabajo infinito para la gestión cultural en estos momentos, además de la acción conectiva, cómo ir generando economías solidarias, cómo trabajar desde la perspectiva de la colaboración. Evidentemente hay un proceso muy fuerte. Cultura Viva Comunitaria ha estado muy activa en este tiempo, han hecho grandes trabajos, están platicando los unos con los otros de manera fuerte, y yo espero que de allí salgan varias posibilidades. Y finalmente, además de pensar los cuerpos y los territorios, me gustaría solamente mencionar que imaginar colectivamente proyectos de futuro implicaría necesariamente, voy a volver a compartir pantalla, implicaría necesariamente que trabajáramos en esto que desde la innovación social llamamos arquitecturas de la participación. A mí me parece, en este tiempo que he reflexionado, me han invitado a muchas reflexiones sobre el tema de gestión cultural, noto que la frase me gusta mucho, pero que a veces no alcanza. Y hoy en día prefiero decir que trabajo construyendo arquitecturas de la participación mucho más que en gestión cultural. Creo que hay que repensar el término de alguna manera. Y en este sentido, cuando hablamos desde ciudadanía e innovación, por supuesto, pues estamos hablando de inteligencias colectivas distribuidas, donde pues se sabe que 2 o 3 o 5 o 8 pensamos mejor que un solo individuo, y que en este mundo de conectividad esas inteligencias están allí disponibles, posibles, ¿no? Y que cuando trabajamos en estos temas son 3 temas fundamentales, o temas, son 3 campos o 3 espacios o 3 universos fundamentales en los que deberíamos movernos: los territorios, el físico y el digital,
no es virtual, es digital. La calidad de vida, la vida plena, lo que hablábamos ahora de la vida plena, y sobre todo, o finalmente, el tema de una economía social en un mundo que en esta crisis no solamente ha perdido el fundamento, sino también está en crisis las formas como nos inventamos el mercado y cómo nos inventamos las posibilidades de la ecología, del vivir juntos con una economía que arrasó con lo humano y arrasó con el planeta también. Yo con eso haría la introducción para la plática. Muy bien, Liliana, muy bien, muy importante, qué bárbaro, muy interesante. Lo que tú nos estás diciendo es una visión muy clara de este momento, yo creo, de este momento y del futuro que nos espera, ¿no? Cómo romper con todo lo que hicimos nosotros, los adultos, los jóvenes inclusive de más de 30 años, lo que hicimos hasta el día para México, para Oaxaca, hasta el día 12 de marzo, que se inició para un encierro en el que efectivamente perdimos la relación humana, perdimos esa relación del abrazo, del beso, de la mano, inclusive hasta de la mirada, porque nos dieron tanto miedo que hasta pensábamos que si mirábamos al que estaba enfermo nos íbamos a contagiar. Es el gran temor y el gran miedo que vivimos en este momento, ¿no? Y que me gusta mucho porque cuando tú hablas, por ejemplo, de esta fraternidad, no, espérame, la palabra es La fraternos, fraternidad. ¿eh? Que debemos de recuperar entre, no solamente entre los iguales, sino entre las diferencias, entre las diversas culturas y manifestaciones culturales de nuestros pueblos, que debemos de buscar ahora, en este momento, no sé cómo, ¿verdad? Buscar esta cercanía para decir que estamos vivos, que todavía estamos vivos, ¿no? Afortunadamente en este momento, Sí. que todavía estamos vivos y que seguimos pensando. Me gusta mucho cuando hablas de pues de esa construcción, de esa nueva construcción que hay que hacer, ¿no? Y de ese nuevo formato tal vez de vida, de dejar atrás el que decías, de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Las tres domesticaciones para la muerte. Así es. Y dentro de eso, ¿verdad? Efectivamente pensar que la felicidad o que la seguridad de la vida va a hacer que tú seas un profesionista y que si eres un profesionista debes de ser el destacado para estar en la cima siempre de todo Claro. esto. Y es lo que te piden, ¿no? Estudia y prepárate bien porque si no vas a ser un don nadie, ¿verdad? Y eso es lo que tú acabas de decir precisamente, no necesariamente, ¿verdad? Hay que ser humano, hay que seguir siendo humano, ¿no? Hay que seguir siendo tú, hay que seguir siendo lo que tú quieres ser dentro de las reglas y de las normas que te marca indudablemente el de vivir en una convivencia comunitaria, ¿no? Dentro de los respetos que se debe de tener, dentro de las obligaciones que tenemos que tener también, ¿no? A mí me parece muy importante lo que nos acabas de decir, ¿no? Muchas gracias, querido Sergio. Y sí, la tarea finalmente es humanizarnos. Hay un proceso de deshumanización en curso y creo que en ese sentido nunca se necesitó tanta gestión de lo cultural como ahora. Somos fundamentales en la estructura del mundo que está ocurriendo ahora. Encontrar el lugar y encontrar la forma de construir y movilizar la red es parte del trabajo y cada uno lo ha ido haciendo, ¿no? Yo pienso que hay ya distintas articulaciones. Este mismo espacio que tú has creado es un espacio de articulación para el pensamiento. Se necesitan muchos, ¿no? Y se necesita que esa diversidad, esa multiplicidad de voces también tengan resonancia, porque a veces hablan como digo yo, los mismos 5 de siempre, las mismas 5 cosas y luego ¿qué logramos si además, como digo yo, si yo ya estoy viejita, pues mis mayores ya están más viejitos, ¿verdad?
Entonces tenemos que escuchar a los más jóvenes, a los que están, ¿no? Pero no porque tengan una edad joven. Ahí sí tengo que decirlo. Hay personas que tienen 30 años y piensan en la gestión cultural como se pensaba hace 20 años. ¿No? No han ampliado, no han mirado otras estructuras, no están pensando y tampoco están produciendo pensamiento crítico. Es decir, no se preocupan, por ejemplo, por la turistificación en curso, por el uso de la identidad y del territorio como una mercancía para un turista, no se fijan en la gentrificación, en la pérdida de la ciudad como un lugar para habitar y también la entrada de la ciudad como una mercancía, como un espacio, como una escenografía, como un parque temático para los otros. Esos son problemas en curso que los gestores deberían mirar críticamente y que normalmente los miran críticamente porque solo se quedan con la idea de que producen dinero. Y aquí el tema no es producir dinero, es producir sociedad desde lo cultural. No es exhibir obra, es producir sociedad, ¿no? Por eso la arquitectura de la participación me parece muy generosa por ahora como mirada. Puede que en 3 meses piense otra cosa, ¿no? Y lo otro que también creo que hay que ir cambiando esa mirada es esa idea de que el gestor, la gestora, ella misma es transformadora de la sociedad. Yo lo pensaba de mí, así toda creída, yo, la gestora transformadora, ajá. Y la realidad es que no, la realidad es que tenemos que construir tiempos y espacios públicos para producir agencia en las comunidades, para producir agencia en los otros, para que los otros tomen sus decisiones y transformen su vida. Yo no le puedo transformar la vida a nadie. Puedo construir estructuras de imaginación y creatividad para que puedan inventarse de nuevo a ellos mismos, pero no puedo ir a transformarles la vida. Entonces también pensar en los alcances, porque a veces nos colocamos, que creo que ese es el mayor problema de la gestión cultural y pasa incluso en lo digital de maneras muy, muy frecuentes, ¿no? Una retórica de la gestión impresionante. Nosotros cambiamos el mundo, lo transformamos, retejemos la sociedad, producimos seguridad, prevención del delito, prevención de las conductas de riesgo. No, bueno, los gestores somos, y vas a ver qué hicieron, 3 eventos. Con 3 eventos no haces todo eso de producir la sociedad y yo no sé qué, ¿no? Pura eventitis, unas cositas ahí chiquititas, con unos discursos, ¿no? Entonces, mi trabajo en estos últimos 3 años es volver a entrarle de lleno a las gramáticas, no a las retóricas. Hay demasiada retórica y falta mucha gramática, ¿no? ¿Cómo hacemos aulas emergentes? Nosotras trabajamos en mercados públicos 2 años con Lisa Moncada, mi colega, amiga y socia, y aprendimos un montón de cosas, pero hay que hacer proyectos en territorio, hay que entrar a territorio, ¿no? No esta idea de el gestor cultural que al final lo único que hace es desplazar cosas o estar en una oficina o enseñar gestión sin gestar, ¿no? Como digo yo, gestan horas de clase, muy interesante, pero eso no te produce pensamiento de estratégico, no táctico, ¿no? Dentro de las dinámicas territoriales, porque el territorio digital tiene además esta característica de ser disperso, múltiple y que te obliga a buscar para encontrar. Si no tienes curiosidad, el sistema digital no te va a dar nada. Si tú no movilizas tus redes no se mueven. Si tú no construyes, o sea, tú en lo digital puedes construir, eres enunciador principal. Si tú quieres hacer un discurso todos los días y subirlo a tu YouTube, así no te vas a volver influencer, lo puedes hacer. Pero estamos en esta, yo creo que es como el somnífero que produce el consumo, esta idea de que yo hay trabajo y más o menos hago, ¿no? Y no intervengo mucho en el mundo, ni el mundo interviene mucho en mí, y como esperando que algo pase, como si estuviéramos, ¿no? Y la libertad en el consumo, ¿no? Creo que mi libertad es ir a Twitter o entrar a Facebook, ¿no? O tomar Coca-Cola, o ahora ya no se puede tomar Coca-Cola, o tomar jugo de Jamaica o jugo de horchata, que esa es mi gran libertad. La pregunta por la libertad es una pregunta que da miedo. A las personas no les gusta, ¿no? Y el arte, lo estético y también las grandes, las tradiciones, ¿no? Es la pregunta por el tiempo, la pregunta por la vida existe desde que pensamos, desde que simbolizamos. Entonces, esa construcción simbólica de lo posible necesita también
gestores investigadores, pero no investigadores de cómo se hace gestión, sino investigadores de procesos culturales, no desde lo antropológico, sino desde la estructura de la creatividad para producir mundos nuevos, ¿no? Como choques, como colisiones. Entonces, pues sí, falta investigar mucho y hacer otras tareas que yo creo que nos han aparecido nuevas tareas en todo este proceso de la pandemia. Indudablemente, fíjate que en este momento en el que estamos viviendo todos nosotros tan especial, por decirlo de alguna manera, unos encerrados y otros caminando. Me refiero, por ejemplo, a todas estas migraciones que se están dando de la parte sur de nuestro país y que quieren llegar a México para llegar al sueño americano, que quieren llegar a México y que ya muchos de ellos ni siquiera están pensando en llegar a los Estados Unidos, sino en quedarse en México porque piensan que aquí pueden encontrar una forma mejor de vida que la de sus propios países, ¿no? Claro. Pero que cómo van a impactar, cómo están impactando realmente con los que se quedan, muchos de ellos por días, por meses, por años, que se quedan realmente en los espacios del territorio mexicano, como un territorio extraño para ellos, pero que poco a poco también empiezan a apropiárselo, ¿no? Cuando se integran un poco más hacia las comunidades de nuestros, ¿no? ¿Cómo construir ahí, Liliana, cómo construir esa integridad de lo cultural? Esas lógicas de participación. La situación de la migración es compleja en términos de que normalmente el migrante no quiere migrar. El migrante normalmente no quiere dejar su espacio de vida, pero no puede vivir ahí, o por razones políticas, o por razones económicas, o por la mezcla de las dos, ¿no? Una minera aparece y arrasa con todo, ¿no? Hay distintas razones, pero en general el migrante no es una elección deseada, y eso ya lo pone en una situación compleja. Por otro lado, como existe esta idea de que hay ciudadanos legales e ilegales, no hay ningún ciudadano ilegal en el mundo. La gente no es ilegal, la gente son humanos. Humanos que tienen actividades legales o ilegales, pero estos humanos no tienen actividades ilegales, solamente están buscando dónde sobrevivir, no dónde vivir, sino dónde sobrevivir. Entonces, es la estructura de una ciudadanía que se ejerce forzadamente. Les toca forzadamente estar aquí, no necesariamente quieren, ¿no? Y los medios son estupendos cuando quieren mostrar ese tipo de cosas. Ya hemos visto los shows que hacían. Recuerdo hace 3 años cuando Trump hizo, no, hace 6, ¿no? Que Trump estaba en elecciones y hizo esta gran migración, este gran movimiento para lograr su muro y todos sus temas. Y bueno, y pasa, no, venían 10,000 migrantes. Y me dice un gestor cultural amigo, ¿pero qué vamos a hacer con 10,000 inmigrantes? Le dije, a ver, somos 129 millones de mexicanos y cuando es la Virgencita de Guadalupe en Ciudad de México, vienen 8 millones a visitarla. 10,000 personas no le van a hacer absolutamente nada a esta ciudad ni a este país. Claro, cuando impactan comunidades pequeñas, cuando se estacionan en poblaciones pequeñas, sí, pero ciudades de estas dimensiones, la misma Oaxaca es muy grande, no pasa mucho, ¿no? Entonces, ahora, acompañarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó esa caravana, tuve la oportunidad de ver unos que estaban en el Faro Tláhuac, fui a visitar la fábrica de artes y oficios, la Faro Tláhuac, y Alejandro Rincón me contaba un poco cómo estaban atendiéndolos, sí estaban separados, pero que a veces podían o estaban pensando ver el intercambio cultural que se puede hacer. Ahí lo que vale la pena es que ninguna discriminación se cubre solamente con un acto cultural, ¿no? Esta idea de que como es discriminación cultural, no, pongámonos a bailar juntos y verás que eso se arregla. Necesita trabajo y no solamente trabajo de gestión. Se necesitan psicólogos sociales, se necesitan antropólogos, se necesita transdisciplina a lo que da, mirada digna, ver al otro creativo, ¿no? E igual, ¿no? En la dignidad, la estructura de los grandes ideales de los derechos humanos, ¿no? Entonces, cómo mirar dignamente al otro y cómo involucrar al otro, es decir, al migrante, si yo soy el uno, él es el otro, en qué quiere, además de trabajo.
¿Qué necesita además de trabajo? Y empezar a mirar lo que nos une. Cuando yo hago diagnóstico para hacer proyectos culturales, nunca hago diagnóstico preguntando qué necesita la gente. Además, tengo un dicho, siempre se burlan de mí, pero a mí me encanta, ¿no? Si la gente no sabe si tiene hambre o está enamorada, ¿no? Siente algo en la panza y no sabe si se enamoró de alguien o lo que tiene es hambre. ¿Cómo va a saber qué quiere en cultura? Hace poco llenaba una encuesta. Los que están oyendo y ya vieron la encuesta van a saber de qué estoy hablando. ¿Has ido a teatro? No. ¿Te gustaría aprender teatro? ¿Qué tiene que ver la estructura de ser espectador de teatro, ser clase media, poder pagar por ir a teatro o recibir asistencia y volverme público de gobierno o beneficiario de gobierno porque me dan teatro gratis? ¿Cómo paso de esa estructura a volverme, en pregunta, un actor o a tomar un taller de teatro? La pregunta estaba tan mal formulada que yo quedé sorprendida porque al final la gente no sabe hasta que no lo disfruta, hasta que no está ahí y no está riendo, hasta que no suspira y dice, ay, qué felicidad, yo nunca había bailado esto, o yo no había escuchado esa música, yo quiero oír más. Por eso construimos el deseo y el asombro. Por eso tenemos que ser como imanes donde llegamos para que la gente pueda suspirar y decir, ¡ah! Asombrarse, ¿no? Pero no construimos esa primera parte, queremos, no, nos quedamos con público, yo no trabajo con la idea de público, solo trabajo con la idea de ciudadanos, ciudadanos plenos y tienen derecho a la cultura y ahí están, si tienen dinero para pagar bien, pero si los dejamos en consumidores, lo que queremos son aplaudidores de gestores y artistas. Tienen que enunciar, tienen que apropiarse, tienen que aprender, tienen que transformarse. Si los dejamos sentados en una silla aplaudiendo, a mí eso no me parece que produce sociedad, digamos, ¿no? Entonces, hemos reducido la gestión a una serie de tareas que si la ampliamos tendrían otras. Entonces, la pregunta no es qué quieren, no saben, no es que necesitan, no lo saben tampoco. La pregunta es qué nos une, no qué los une a ellos, qué nos une, ¿no? Cuando hablamos de qué hablamos, cuando bailamos de qué bailamos, cuando caminamos qué caminamos, cuando amamos cómo amamos, cuando cantamos qué cantamos, y encontrar entre los gestores o las personas que están produciendo un movimiento, un proceso de construcción de tiempos y espacios públicos para la imaginación y la creatividad, encontrar lo que nos une para empezar a generar un diálogo, no ir y llevar cultura como si uno fuera un misionero y una buena persona, ¿no? Yo te llevo cultura. Por eso siempre me gusta mencionar, y es así, no, me fascina, esta parte de táctica y estrategia de Benedetti, cuando dice, mi táctica, mi corto plazo, mi táctica es quererte, mi estrategia es que me necesites, ¿no? Entonces, un poco el proceso de los gestores es ese, es querer estar, querer producir, querer imaginar, querer, ¿no? Y estar allí en ese proceso fluyendo para que la gente empiece, ¿no? Y eso le pasa a los centros culturales que funcionan. No solamente son consistentes, cuando estábamos en los faros, yo me acuerdo que había uno de los promotores que siempre decía, nosotros lo que gestionamos en el faro es la buena vibra, que la gente entre y se sienta bien, se sienta libre, se sienta tranquila, se sienta confiada. Ya con eso ganamos la mitad. La otra mitad son los talleres artísticos y la otra mitad es el proceso, digamos, de servicios culturales, ¿no? A veces no hay tan buena vibra, a veces están tan fríos, ¿no? Entonces, ¿cómo producir territorio cultural? Ahora la pregunta es no solo en lo físico, porque ya ni siquiera es posible de manera clara, ¿cómo producimos territorio cultural en los o en las dinámicas digitales? Esa es la pregunta. Muy bien, Liliana. Vamos a pasar a esta parte en donde, bueno, pues te han saludado, te mandan saludos, hay algunos comentarios y también hay algunas preguntas que Berta va a leerte y pues para hacer quienes están conectados en este momento, pues también participen en este diálogo, que es la intención precisamente de los diálogos, ¿no? Que participen más
con sus preguntas y con sus comentarios quienes estén conectados. Muy bien, muchas gracias a todos los que están conectados. Les voy a leer, bueno, las 10 primeras personas que mandaron saludos fueron Orlando Araque, Lili Urbieta, Paco Galindo, Susana Ibarra, Deiler Mates, Alejandro Rizo, Winston Manuel Icona, Jacqueline Aguirre, Devada Siddhartha y José Luis Aguilera. Son las 10 primeras personas que nos mandaron saludos. Bueno, acaba de mandar también Carlos Villaseñor. Y mandan saludos desde San Miguel de Allende, Michoacán, Zacatecas, Toluca, Estado de México, Mexicali, Cuernavaca, Tasco, Morelos, Oaxaca, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Uruguay, Toluca, nuevamente San Luis Potosí, Guerrero, Ensenada y Reynosa. Y pues hay muchísimos saludos personales que, bueno, que más, desde Mérida también mandan saludos. Que más adelante también Liliana puede revisar porque hay saludos de personas, bueno, que la conocen por ya sea aquí en Oaxaca o que la conocen por algún curso y que mandan saludos muy afectuosos que invitamos a Liliana a revisar en un momento. Les voy a leer algunos de los comentarios. Juan Mendoza dice, creo que cada persona ha vivido la pandemia de manera alternativa, pues es exactamente una alternativa. Una alternancia a vivir esta nueva anormalidad, dice Juan Mendoza. Dicen también Rodri Giraldo, buen día, me surge una inquietud, a ver, les leo esta. Me surge una inquietud referente a la presencia de la gestión cultural en la relación que se tiene con el desarrollo de los territorios. Se habla de que los cambios e impactos sociales se realizan en la medida de que se tiene un proceso, se continúa con los años y que concluye con una construcción importante de la sociedad. Sin embargo, surge la duda de lo que se habla mucho en el ámbito social y es el activismo cultural. Cuando un proceso para el cambio y la construcción de sociedad y principalmente de ciudadanía deja de ser, cuando un proceso para el cambio y la construcción de sociedad y principalmente de ciudadanía deja de ser activismo cultural, ¿cómo podemos dejar de hablar de activismo cultural y pasamos realmente a una construcción consolidada de un proceso, incluso cuando hay cuestiones adversas que no permiten continuar los procesos? Lo pregunto es porque se cuestiona mucho aquellas actividades que son fugaces, pero que no se pueden desconocer, que aportan a la cultura y principalmente tienen importancia en cuestiones de participación ciudadana. Ya voy, es que como voy cambiando de... Principalmente tiene importancia en cuestiones de participación ciudadana. Ahora bien, si se tiene ya de por sí esta, digamos, dificultad de pensar en la vida cultural, es fugaz y sus intenciones aún más, ¿cómo podemos pensarnos en un cambio en estos momentos cuando la cercanía se ha perdido totalmente debido a la pandemia? Esta pregunta es de Rodri Giraldo Henao. Ok. Está interesante la pregunta. Yo creo que no es necesario, mejor dicho, lo voy a poner en mí porque si no va a parecer cátedra inventada de quién sabe dónde. Yo soy activista. He sido activista desde que tengo memoria. No tanto, pero sí. Y soy hoy en día activista de redes, ya no pongo el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y creo que todos los procesos y los proyectos surgen especialmente porque uno tiene esa pasión, algo te mueve, ¿no? Te activas, tú mismo te activas, tú te dices, no, yo quiero trabajar con mujeres de los mercados, es lo que quiero. Me decía una amiga, nunca has trabajado con mujeres, no importa, voy a aprender, ¿no? Pero me parece que el mercado, que la mujer, que el sitio, que la innovación social, que ahí hay que detonar procesos. Y luego conocíamos una gestora que queremos mucho, que por ahí está Claudia Castillo, que van besitos, que es del mercado Tacubaya, y con ella pues aprendimos un montón de cosas y luego estuvimos en otros mercados, hicimos, ¿no? Y conseguimos recursos para ellos. ¿Bajaron de cultura? No, los sacamos de desarrollo social en una convocatoria. Entonces el tema no es quién me va a dar recursos, sino yo cómo construyo los recursos si quiero permanecer en un proceso. Si ya no quiero permanecer, simplemente lo detengo, ¿no? Entonces, el problema es
pretender hacer la transformación o la construcción con 1 o 3 eventos. Eso es imposible. Pero desde que yo digo tengo una idea, empieza un proyecto. Tengo un recurso que es un recurso de pensamiento. Es mi primer recurso. Luego tengo que pensar con quién lo voy a hacer. Y ahí construye los recursos humanos. Luego tienes que construir los recursos simbólicos. ¿Qué simbólica voy a movilizar en este proceso de proyecto que estoy construyendo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Desde dónde la metáfora? Porque si no tengo recursos simbólicos, no importa si presento un grupo de música, un grupo de danza o pongo unos artesanos. Que ese es uno de los problemas más serios. La mayoría de los gestores no piensan en la metáfora que quieren construir en el mundo. No piensan en el proceso simbólico que están estructurando para la creatividad y la imaginación, sino lo piensan como un producto. Ay, ¿a quién ponemos? Como un relleno. Oye, no, a tal grupo. Sí, no, esos son amigos míos. Y ya. Así no se cambia, digamos, prácticamente nada. Y si tienes recursos simbólicos, tienes que pensar en tus recursos éticos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la deliberación ética? ¿Cuáles son mis reglas de convivencia? ¿Cuál es mi estructura desde la cual voy a ejercer y voy a producir derechos culturales? El ejercicio pleno de esos derechos culturales en todas las instancias donde esto se movilice, ¿sí? Y luego, la comunidad no está hecha en ningún sitio, luego tienes que producir comunidad para el proyecto, ¿no? No es que llego a un barrio y ya hay comunidad, no, en un barrio hay habitantes, pero tiene una comunidad en emergencia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esa comunidad hay que construirla y que ese territorio físico digital también hay que producirlo. No está hecho en ningún lado. Hay que construir el territorio de lo cultural. Y cuando tú tienes eso, ya puedes empezar a escribir un proyecto, pero la gente quiere lana antes que proyecto. Antes de haber pensado qué, con quién, en qué estructura, haber caminado, haber platicado, haberse movido, haber pensado desde otros lugares, ¿no? Lo que quieren es, dame lana y yo te hago el proyecto. O no hay recursos para la cultura, no hay que producirlos. Y ya después de eso, si haces lo que se llama, lo que llaman técnicamente un proyecto, esas 5 páginas, ¿no? Donde hay una introducción, un objetivo general, unos objetivos meta, eso es técnico, eso no es un proyecto. Eso es lo que piden las universidades, las entidades públicas, privadas, a eso le llaman proyecto técnicamente. Pero movilizar la sociedad y construir proyectos es otra cosa. Yo los proyectos los lleno de mapas, hago mapas de bienestar, mapas de construcción de ciudadanía, dónde se encuentra la gente, hago mapas de sistemas de creencias, mapas estéticos, mapas de todo. Mapeo los actores, todo. Y ahí me siento a mirar coordenadas. Entonces, el problema también es esta idea de reducir el mundo a 5 páginas y no complejizar el mundo desde el mapa, porque el mapa no es una cartografía. Cartografía es lo que nos dan los sistemas de localización que tenemos en los celulares. Esos son cartografías. Un mapa es una abstracción. Decía Borges que el único mapa posible que fuera idéntico al territorio tenía que ser del mismo tamaño que la ciudad que representaba. Era la única forma de hacer un mapa. El mapa es una abstracción completa. El mapa es una producción de realidad. Entonces hay que mapear y hay que aprender a mapear y aprender a mapear participativamente y aprender a escuchar con quienes quiero y qué quiero. Entonces, sí se necesita el activismo y todo activismo puede convertirse en procesos de mediano y largo plazo, en estrategias adecuadas y en proyectos que consiguen recursos. Pero el tema es pensar que porque tengo una idea y mi idea es hacer un festival de cine, como no hay festivales de cine en ningún lado, voy a hacer un festival de cine y que me den lana para hacerlo. Y como no me dan lana, entonces me cae gorda la Secretaría de Cultura y todas las entidades públicas de la cultura. Y resulta que no estás haciendo nada que movilice recursos. Y todo lo otro que mencioné hay que hacerlo antes de pedirla. A veces para pedirla hay que dejar pasar un año pensando desde tu activismo. Muchas gracias. Voy a leer la siguiente pregunta que es de Amílcar Venegas Cisneros. Dice, el arte, la digitalización, el COVID, ¿qué opinan de esta triada? No se opina. Sobre las enfermedades no se opina, solamente hay que aprender a vivir con ellas. Y no, creo que no. No sabría qué decirle, es que no es clara la pregunta.
Amílcar, entonces, si quieres volver a preguntarnos Hacer un poco más. estructure su Sí, pregunta. como un poquito de estructura, porque pues es Sí. una triada, pero no, No, sí. no sé, me perdí. Perdón. Elsa Sánchez de Gutiérrez dice, saludos desde Reynosa a la maestra Liliana López Borbón y diálogos. La perspectiva de la charla es honesta, lúcida e inspiradora. Ayuda a situarnos en la reflexión y comprensión del presente y llama a rehumanizarnos desde una mirada y actitud nueva que construye otras posibilidades de coexistencias necesarias. Gracias, Elsa. Gracias. Orlando Araque Pérez dice, Liliana, yo como arquitecto pienso que justamente la arquitectura cultural es materia no solo de los gestores culturales, sino también de las demás disciplinas como nosotros los arquitectos. ¿No crees que ya los foros deben de ser interdisciplinarios? Creo que es la única forma de avanzar. Yo creo que sí. Realmente en la mayoría de los foros que he estado desde que empezó la pandemia han sido interdisciplinarios. Solo he estado en 3 exclusivos de gestión cultural. Creo que sí es importante ampliar la gama de voces, la mirada. Yo trabajo mucho con personas que trabajan urbanismo y hábitat, trabajo temas de seguridad urbana hace muchísimos años y habitabilidad y también temas de prevención, trabajo con personas que vienen de la sociología y de la antropología a participar de esos temas. Más bien te podría decir que conozco muchos gestores, pero no necesariamente cuando trabajo o me muevo, digamos, en dinámicas de proyectos, lo hago con gestores. Trabajo normalmente con grupos interdisciplinarios. No sé si sea la única forma de avanzar, creo que el mundo nos exige interdisciplina, ¿no? El mundo no es algo que el mundo no le interesa si nosotros estudiamos por carreras, si las dividimos en licenciaturas, si nos damos, ¿no? Es complejo, ¿no? Decía hace poco Martínez, me gustó mucho cómo lo dijo, de hecho lo escribí en mi Facebook, decía Martinel que realmente la gestión cultural no es tanto una demanda, ¿no? Universitaria, una demanda estructural, sino es una demanda, el mundo demanda que exista, ¿no? De la sociedad. Y que por lo tanto, más que ser disciplinar, es postdisciplinar. No sé de lo post, pero sí me parece que sin interdisciplina no es posible. Muchas gracias, Orlando. Y gracias a Elsa. Gracias. También mandan saludos desde Nesa, Medellín, Paso, Texas y San Luis Potosí. Fou de la Calle dice, ¿podrías dar algunos ejemplos de estas arquitecturas de la participación, ecosistemas para la imaginación en diferentes contextos? Hay estructuras distintas. Hace poco sí te sugeriría que le prestaras atención a la conferencia, al diálogo que tuvo en este mismo espacio George Giudice, porque no voy a volver a exponer el mismo proyecto que les puso, que es Casa Gallina, que es considerado uno de los proyectos más interesantes de arquitecturas locales de la participación, que, ¿no? Santa María de la Ribera, si también buscas Casa Gallina, encuentras el repositorio, tienen su página web. Lo que sí es que si no vives por Santa María de la Ribera, no tienes acceso porque está estructurado, digamos, para eso, ¿no? Hay proyectos como las fábricas de artes y oficios. El Faro de Oriente es una arquitectura de la participación compleja, donde a partir de las dinámicas que ofrecen las artes y la cultura fue posible construir no una, sino múltiples comunidades creativas que van y vienen por ese espacio y se van transformando, ¿no? Esos diálogos interesantes en este momento, me acuerdo un diálogo o un proceso que hubo, digamos, dentro de Faros, yo no estaba ahí, eso fue al comienzo, llegaron unas mujeres que, digamos, tenían dificultades de violencia intrafamiliar en sus casas y querían tener un espacio en el Faro de plática y participar en la radio y a juntar otras mujeres. Se hicieron llamar a ellas mismas las curvas peligrosas, maravillosas, ¿no? Entonces, un proceso feminista, pero en un lugar tan complejo como el Salado, dentro de Iztapalapa, 3 cuadras de Nesa, y tener la oportunidad de estar juntas, acompañarse, estar en un sitio creativo, estar contenidas, ¿no? Porque la otra cosa que hacemos cuando construimos espacios o procesos culturales es que son espacios de cuidados, ¿no? Y ahora en la pandemia necesitamos pensar mucho en los espacios de cuidados, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a apapachar. A mí me parece que hablamos demasiado rápido de la resiliencia cuando ni siquiera nos hemos terminado de caer.
La economía no se ha terminado de caer, el rebrote no ha venido, ¿no? Y ya estamos todos resilientes y ya todos salimos y además salimos mejores personas después de la pandemia. No, calma. No es necesario, no es necesario. Todo eso no es necesario. Presente para futuro. Ahora, en esto que pregunta este compañero, a mí lo que me preocupa es un poco esto que decía del envejecimiento, por poner ejemplos, ¿no? Me puedes preguntar después en el Facebook, pero creo que el modelo de realidad se agotó porque se cambió, porque esto no es una crisis, ¿no? Esa es una de las cosas importantes, esto no es una crisis. Ya en 2007, cuando se cae en toda la burbuja inmobiliaria en el mundo y quedan millones de personas en Estados Unidos sin casa y en Europa, ¿no? La crisis de las hipotecas, se empieza a hablar del cambio epocal. Y el cambio epocal lo van a analizar muchos, pero muchos economistas, entre ellos uno de los que más quiero, Joan de Subirats, lo he puesto de ejemplo en otros foros que he tenido en este tiempo. Y él decía, en una crisis está lloviendo, tú paras el coche, esperas que pase la tormenta, prendes el coche y te vas. Pero en un cambio epocal pierdes el coche. No tenemos coche. Entonces, no sé si también esos modelos de intervención se envejecieron. Yo creo que la forma de las preguntas, es decir, la estructura metodológica para abordar, sigue siendo vigente. Pero en esta construcción del otro como el lugar del miedo, el otro como el lugar de la enfermedad, el otro como el posible enfermador y matador de mi vida, mi abuelita, ¿no? El otro como la cosa. Ese ejemplo lo puso Amador Fernández Sabater, a mí me encanta. Los que vieron La cosa de Carpenter, bueno, la precuela, porque la otra no me gustó tanto, pero además les voy a dañar la película de una vez. Encuentran un extraterrestre, todo el mundo sabe que a mí me fascinan los extraterrestres, ¿verdad? Entonces encuentran un extraterrestre en Siberia y se llevan a los mejores excavadores del mundo y sacan el extraterrestre y como son gringos, ya saben, campamentos, cervezas, borrachera, fiesta, y uno de ellos se va a ver la cosa y la cosa está viva y la cosa estalla. Y el tema de la cosa es que la cosa imita tus células. Entonces tú puedes dejar de ser tú y volverte la cosa. Bueno, así estamos con la COVID. El otro puede tener la cosa adentro. Entonces, restablecer los lazos de confianza, que son uno de los trabajos más serios en la construcción de ciudadanía, va a ser muy duro. Y por eso es importante que hagamos proceso digital. Nosotros tenemos un proceso que llamamos territorios culturales. Le hicimos una deriva digital, hicimos 4 entrevistas, queríamos hacer muchas más. Estábamos muy emocionados al comienzo, pero luego mover la realidad no es fácil. Hicimos las 4 entrevistas solamente buscando casos de personas que hayan logrado procesos culturales digitales para aprender durante la pandemia. Pero empezamos todos a trabajar, a uno de ellos se le enfermó un familiar, al otro no, nos empezaron a pasar cosas y dijimos, hacemos territorios culturales porque, y ahí vuelvo al activismo que mencionaba el otro compañero, porque me mueve. Y si no me mueve, lo paro un momento y vuelvo y después lo tomo, ¿no? Pero lo que sí es muy difícil, por lo menos en mis procesos de trabajo y en los ejemplos y en la construcción de arquitecturas, es que hay que querer mucho a la gente, hay que estar con ella, hay que abrazarse con ella, hay que escucharlas, ¿no? Cuando hacíamos las aulas emergentes dentro de los mercados públicos, ahí en donde vendían la birria y se sentaba uno a escuchar a estas señoras, contarle unas historias o a estas viejitas que nunca habían escuchado nada, cuando fuimos a darle sus diplomas de innovadoras sociales a las mujeres de Tacubaya y una señora de 80 años se me abraza y me dice, maestra, nunca me habían dado un diploma, nadie. Y se lloraba. Esas son arquitecturas, lo que pasa es que necesitan mucho afecto y a veces no queremos hablar del afecto, ¿no? En la imaginación, una de las cosas más importantes de la imaginación es que al otro no lo conocemos, al otro lo imaginamos y nosotros también somos producto de nuestra propia imaginación. Por eso es que podemos hacer futuros posibles juntos, por eso podemos hacer futuribles, por la imaginación. Muchas gracias. Voy a juntar unas 2 preguntas. A ver, de Gabriela Abarca dice, ¿puede explicar un poco más lo de cómo se hace un diagnóstico? Y voy a leer aquí también a Alejandra B. Gracia, dice, aplica, a ver, ella dice, aquí lo tenía.
A veces las personas que están al frente de los programas públicos de verdad no tienen ni idea de lo que es trabajar en campo y qué es generar en colaboración. Tenía antes algo más. Aplica tanto a las personas que están al frente de los programas públicos, de verdad no tienen idea de cómo es trabajar en campo y de lo que es gestionar la colaboración. Si no hay de otra vía más que la digital por ahora, queda encontrar nuevos caminos para encontrarnos con las poblaciones de la localidad a trabajar. ¿Alguna sugerencia desde su trabajo, Liliana? Sugerencias. Creo que lo del diagnóstico creo que ya lo había leído y por eso hablé de los mapas, ¿no? Lo que hago es estructurar mapas y lo otro que hago es no tener fase de diagnóstico en tanto tal, sino hacer una primera observación y un primer ingreso a encontrar los actores, hablar con el de la tienda, ¿no? No comprometerme demasiado, no decir yo vengo de la secretaría, yo vengo de no sé dónde y voy a hacer aquí, ¿no? Sino todo lo contrario, quisiéramos hacer algo, ustedes qué piensan, dónde se reúnen los jóvenes, ¿no? Más ese estilo de preguntas que decir traigo un proyecto cultural. Y tocar el territorio con algo suave. A veces cuando digo suave estoy hablando literalmente de un chelo, ¿no? A ras de piso, nunca tarima, un clon, algo que se mueva suave en el territorio, hacer la acupuntura cultural de la que habla Celino Turiño, de la que hablamos todos los que trabajamos en este tema, desde Gilberto Gil, ¿no? Con mucha suavidad, donde toco, que se mueva, donde toco y qué produce, donde toco y eso que produce, cómo se va moviendo. Y así voy armando el proceso. No, normalmente no le llamo fase diagnóstico, porque es como si estuvieran enfermos y no están enfermos. Solamente quiero conocerlos y conocerme a mí en relación con ellos, ¿no? Entonces, cambiar la forma de entrar, cambiar las palabras cuenta, ¿no? Afecta, la retórica afecta la gramática. A mí lo que me preocupa es cuando tenemos una retórica y esa no se deja afectar por la gramática, es decir, un poco esta demagogia de todo lo que le metemos a la cultura, ¿no? La cultura cambia el mundo y al final lo que hacemos es reproducir el mundo viejo ilustrado, donde yo monto una tarima y les digo a estos, este que está aquí sí tiene cultura y ustedes no. Aprendan, ¿no? Entonces, eso es el mundo viejo, pero viejo, viejo, viejo. Ahora, sí hay una preocupación fuerte con este tema de qué está pasando con lo local. En las políticas culturales locales, realmente la construcción del ciudadano en el territorio o la forma como el ciudadano se realiza en el territorio es, digamos, la gran preocupación. Hablando, tuve la oportunidad de trabajar con Morelia, con la ciudad de Morelia, que es una ciudad creativa de la música ahora en la pandemia, una serie de videoconferencias, también con Ensenada y seguramente voy a hacer algún proceso de reflexión con San Cristóbal de las Casas, que son ciudades creativas y tienen, digamos, dinámicas. Uno de los problemas que tienen es que ellos tienen recursos de esa ciudad para construir esa ciudad desde lo cultural, ¿no? Ese es el tema. Construyamos ciudad y ciudadanía desde lo cultural. Pero si cada que sacan un evento, el 80% de los likes viene de todo el mundo menos de Morelia, no están construyendo el territorio. Entonces, no importa dónde, si los, ¿no? Tú necesitas que los ciudadanos de ahí participen culturalmente del territorio digital y tienes que construir las estrategias para que ello ocurra y por eso hay que hacer estrategias de comunicación digital, revisando cuál es mi huella, cuál es mi identidad. Además, en lo digital tú no haces planeación de largo plazo, tú tienes que hacer planeación máximo de 8 días, 10 días, no puedes tener líneas generales, políticas de cómo vas a estructurar, pero tienes que estar nadando en la corriente o contracorriente, ir generando muchos procesos. Ahora, el territorio en lo físico, en las zonas, digamos, donde hay dinámicas de marginalidad, no está la gente encerrada. Lo local sigue funcionando. Lo local se necesita para sobrevivir. Las personas necesitan salir de su casa, necesitan la tienda, necesitan el mercado. No hay forma, tienen que producir el día a día. Entonces, hay zonas donde esas dinámicas locales del encuentro y la posibilidad de la economía compartida siguen fluyendo de manera natural. Son más las clases medias y las clases altas las que sufren o viven un encierro permanente y una queja permanente sobre los pobres que se desplazan, ¿no?
No estoy tampoco diciendo que por ser rico hay que decir que se pueden encerrar, porque hay gente en la calle, los negacionistas, por ejemplo, muchos de ellos son de clases altas y medias y están en la calle tratando de acabar con el tema, ¿no? Entonces, bueno, acabar no, decir que no existe, porque nadie puede acabar con una enfermedad simplemente diciendo que eso no es. Entonces, lo sugerente ahí es que revises en qué espacio, en qué territorio y hacer un pequeño diagnóstico, no sé, ver cómo están. Si están muy asustados por la enfermedad, si no, qué se está usando, qué no se está usando, si solamente hay personas que trabajan allí o están los que viven allí, si están activos los sistemas de esparcimiento, si todavía juegan juntos o están todas las canchas cerradas, está todo cerrado y nadie, ¿no? ¿Cómo se está moviendo el espacio físico público? Porque pues, los espacios públicos son mucho más grandes que la calle, pero hacer una mirada y sobre esa mirada ver cómo funciona, ¿no? Me acuerdo que recién empezó la pandemia, pasaba por aquí los policías cantando, ¿cómo se llaman? Serenatas, ¿no? Entonces, pues música móvil, claro, se oía horrible. Pero bueno, lo intentaron, ¿no? Querían imitar lo que estaba pasando en España. No les funcionó muy bien el Benito Juárez, digamos, pero ni modo. Eso sería, digamos, lo que podría mencionar sobre los dos temas. Y pues hay gente buena en todos lados, ¿no? No es porque sea funcionario público que no sabe colaborar, no es porque sea gestor cultural independiente que trabaja en comunidades que es buena persona. Yo conozco en todos los casos gente excelente en lo público, excelente en lo social, excelente en lo privado y gente atroz también en los tres sitios, ¿no? Entonces, trabajar con gente que puede construir lo mejor y pues si te toca alguien así y está por encima tuyo, pues aprender a manejarse en el modo si quieres seguir en lo público o simplemente tomar una decisión digna si la persona no te trata con dignidad y moverte. Muchas gracias. Bien, voy a leer estas preguntas, aunque Lula Lara dice que ya se respondió a su pregunta, que decía, muchos tenemos el deseo de salir de esto mejores como personas y como comunidad. Esto tiene mucho de anhelo frente a los desaciertos establecidos de la normalidad antes de cómo perfilar y mantener visibles los anhelos. Y más adelante nos dice, ya lo estás respondiendo, gracias. Lula es de Ensenada, el Centro de las Artes de Ensenada. Dice también Carolina Olvera Llerena, a ver, hola, ¿qué se debe considerar de inicio para construir comunidad en un contexto lleno de desconfianza, miedo, individualización? ¿Por dónde entrar para empezar, para comenzar? Hay dos cosas. Si no los une nada, va a ser muy difícil conseguir cómo estructurar espacios que los junten, pero hay que encontrar un espacio neutro. Hay una cosa que siempre he dicho, como vengo de Colombia y de un país tan difícil con casi un siglo de guerra, ¿no? Donde la desconfianza, digamos, es la estructura máxima, pues gestión cultural ni con guerra ni con hambre, ¿no? Si los niños tienen hambre, es mejor que te gastes la comida, el dinero en comida que ponerlos a dibujar con hambre, se van a dormir y vas a pasar un muy mal momento, ¿no? Una vez alguien quería que yo por allá en Álvaro Obregón hiciera un proyecto con niños en unas condiciones de marginación altísimas, era imposible. Y en guerra, no se puede. Te toca, como se hizo en Tamaulipas, cuando trabajamos con la red de colectivos culturales comunitarios jóvenes de Tamaulipas, con los 33 municipios, que la maestra Libertad García era la directora del ITCA y con Héctor Romero Lecanda, pues se llevó el proceso y tuve la fortuna de estar allí, pero sí se buscaba mucho este tema de no tener mucha visibilidad en territorio, de no llamar la atención de los guerreros, porque a los guerreros no les gustan los jóvenes, las juventudes libres, no les gusta el pensamiento crítico, por supuesto, y mucho menos el pensamiento creativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, construir un espacio neutro significa que en el territorio de la desconfianza va a ser imposible. Pero, y qué día lo hablaba con mi médico que tiene una red fuerte de sanantes, ¿no? Así se llama la red sanantes, son médicos integrales todos, ¿no? Y estaba muy preocupado porque trabajan en la Sierra de Guerrero, pero como que no estaba funcionando las cosas que habían estado produciendo. Y le decía yo,
que hay un diagnóstico es que la palabra diagnóstico hace días no la usaba y ahora la tengo toda en la cabeza porque ustedes me la pusieron. Que hay una cosa, digamos, hay algo que yo reviso y es si hay esperanza. Necesitamos esperanza. Yo sola no puedo producir esperanza. Entonces, revisando una comunidad, aproximándome a ella, miro si pueden producir o tienen algo de esperanza. Si no tienen, no intervengo. Porque no, porque me voy a desgastar en el proceso y voy a sentir que estoy luchando contra titanes, que estoy peleando para que la gente se quiera, que estoy luchando para que se interesen. Y de pronto lo que hay que hacer, y siempre se necesita en la participación, ¿no? Es que sea participación oportuna, clara, comprometida, informada y que genere efecto demostrativo. Entonces, si tienes una comunidad muy fría y muy mal, trabaja en una que sí, y en otra intermedia que sí, y ve produciendo efecto hasta que estos tengan deseo. Pero construir deseo en un lugar donde la gente no lo tiene, yo de hecho ni lo haría, ¿no? Entonces, incluir este tema, no solamente de cómo trabajamos desde la ternura radical, que es lo que les decía, que hay que querer mucho a la gente para construir el proceso de arquitectura de la participación, sino además cómo somos proyectiles de esperanza, ¿no? Porque con los futuribles no se puede construir sin esperanza. Y la esperanza hay que quitársela al catolicismo y hay que quitársela al otro mundo y hay que bajarla a esta realidad y hay que hacerla operar aquí. No es la esperanza de que cuando me muera iré al cielo, no. Es la esperanza de que esto, el mundo tiene sentido. El mundo como posibilidad lo podemos producir juntos. Eso diría yo. Vamos a leer unos comentarios más, Liliana, el tiempo se nos está acabando. Y vamos a leer unos comentarios más. Muchísimas gracias, Liliana, por sus respuestas. Y vamos a leer los últimos comentarios, que es de Winston Manuel Icona. Dice, difícil tema el tránsito o complemento de ciudadanía real como sujeto histórico en su territorio a ciudadano digital con derechos etéreos en la toma de decisiones económicas, sociales, políticas y culturales. Elsa Sánchez de Gutiérrez dice, pues sí, buena metáfora, no solo perdimos el coche bajo la lluvia, sino que se desapareció el mapa que conocíamos. Ahora a crear otros vehículos, territorios híbridos y brújulas imaginativas. Finalmente tenemos el comentario de Miriam Valderas Mendoza. Tengo una experiencia personal y lo he reflexionado mucho con esta plática. Nos pasamos a la vida virtual con esto del confinamiento. Yo me dedico a las artes escénicas, tanto en la ejecución y a la docencia, teatro y danza. Sí he hecho eventos virtuales o he participado en algunos, pero la convivencia de los grupos que asisten a estas actividades también virtual, no hay una completa conexión, por decirlo de alguna manera. Tanto en este sentimiento que pasa algo muy curioso con uno de mis grupos. Cerró el centro de atención a adultos mayores, donde daba una clase de danza para ellos. Nos mandan a casa y no pasó mucho tiempo para que los alumnos se reunieran por su cuenta y hagan su propia clase en un parque cercano al centro cultural que se encuentra cerrado. Ahí entendí que las personas, cuando han encontrado una forma de interactuar a través de alguna actividad, ellos construyen sus espacios con o sin pandemia, con o sin los que iniciamos esas actividades. Sí. Muchas gracias, Miriam Valderas Mendoza. Saludos a Querétaro y a Miriam. Sobre ese tema, es que evidentemente no podemos leer fácilmente las emociones en la pantalla. Entonces es muy desgastador el proceso, ¿no? Y digamos, Winston tiene razón en este tema de lo social, lo cultural, lo económico, ¿no? Pero las personas sí toman decisiones, se constituyen. Además, hoy en día todos los movimientos sociales surgen en el oleaje de las pantallas y llegan a territorio, ya no empiezan en lo físico y terminan en lo físico o pasaban como noticia a lo digital. Ahora se construyen, ¿no? Los feminismos nos construimos todas en lo digital y nos movilizamos en lo digital y luego llegamos a las calles. Entonces, sí hay procesos, lo que pasa es que son más híbridos, pero hay un autor que dice que el 30 años la Internet es una revolución tan importante como la revolución agrícola. Cambiamos las formas de ser, estar, pensar, amar, trabajar, producir economía, producir país, producir mundo, producir imaginación.
desde esa perspectiva, la ciudadanía digital tiene retos complejos, pero así nos estructuramos en los laboratorios, asumiendo la complejidad que implica, y por eso son laboratorios, por eso hace tantos años trabajo en el tema de ensayar formas para estar juntos, sino de estructurarlas, sino ensayemos por aquí, ensayemos por allá, vamos para acá, ¿no? Con algunos principios básicos alrededor de lo que les decía, la ternura radical, la esperanza, la construcción de futuribles, etcétera, que se vuelven o pasaribles, podríamos decir, de los pasados posibles, ¿no? Como le entramos a la memoria. Entonces, son muchos retos, pero sí hay que trabajar y hay varias personas en este proceso, y además desde que Naciones Unidas le dio calidad de derecho humano y hace la resolución que hace en 2016, es un reconocimiento de la estructura de la ciudadanía digital, ¿no? Un reconocimiento de una entidad multilateral donde se hace la primera declaración de los derechos humanos. Y eso entonces las personas que trabajamos en construcción de ciudadanía, muchas personas construyendo ciudadanía, yo escogí la gestión cultural, pero hay muchísima gente haciendo eso desde otros lados, ¿no? Entonces, pues habrá que seguir en esta ruta, y ya no sé qué nos falta. Y le quería decir sobre este tema de las artes escénicas. Fura del Baus, el grupo de teatro, recién empieza la pandemia, hace Macbeth en Zoom, con más de 300 personas mirándolo. Fue un exitazo. Claro, es una de las compañías más fuertes que hay, ¿no? Y de las más interesantes. Entonces, hay algunos casos, hay algunos procesos, hay algunas dinámicas que así sea el mismo Zoom, lo logran hacer de una manera fluida, y otros en el mismo Zoom producen un aburrimiento infinito, ¿no? Además que se nos olvidó este tema de la asincronía. Lanzaron el mundo físico al mundo digital como si fueran lo mismo. Están locos. Uno en el mundo digital, por cada hora sincrónica que tienes, por ejemplo, en enseñanza a distancia, debes tener 4 asincrónicas, donde la persona construye conocimiento con sus pares y uno es un guía que lo acompaña. Pero 4 horas escuchando hablar a una persona es una locura. Entonces, hay muchos errores en el paso que se hizo, en la forma como sometieron a los profesores, en la forma como someten a los niños a la pantalla, como someten a los adolescentes a la pantalla. Hay muchísimo trabajo que hacer y hay que repensar también las artes de la presencia en la pantalla. Todas las artes de la presencia, no solamente la danza, el teatro, sí, la música también, porque no es sentarse con una guitarra al frente de la pantalla, tocar en un Zoom y cobrar 30 pesos la entrada y decir que eso es mercado cultural y que ya hicimos una economía cultural sostenible. Hay mucho que hacer. Y ya, faltan 5 minutos, hablamos de todo. Tienes el micrófono apagado. Pues muchas gracias, Liliana. Realmente fue muy, muy, muy interesante toda tu intervención, este diálogo, que yo creo que sin duda va a ser de una gran importancia, un gran lleno de una necesidad. Ahora sí hablemos de una necesidad provocada para que los gestores que se comunicaron y los no gestores también, ¿no? Porque hay muchos que no son precisamente gestores culturales, pero que están muy interesados en estos temas, pueden hacerlo, ¿no? Yo Claro realmente que sí. te lo quiero agradecer mucho a Gracias nombre, a ti. indudablemente, de todos los que están conectados aquí, ¿no? Muchas gracias a ti. Ahorita vamos a invitarte, antes que te vayas, nada más vamos a invitar a la próxima plática que tendremos. Hay una cosa que me había dicho Berta que dijera antes de cerrar. Todos mis documentos los encuentran descargables y gratuitos en academia.edu. Ahí está el del premio, el libro, todo está en academia.edu a mi nombre. Y bueno, no sé si lance otro laboratorio de construcción de ciudadanía digital, porque ya tengo el laboratorio, tengo los ciclos de videoconferencias y el laboratorio me lo han pedido muchísimo, pero no he logrado terminar de coordinar tiempos. Donde cualquier cosa, si alguien me necesita, y creo que todos los que están aquí lo saben, me encuentran en el Facebook vivo, ¿no? A cualquier hora, bueno, no a cualquier hora, tampoco me van a escribir a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero
Cualquier cosa que necesiten, allí me encuentran. Y muchas gracias otra vez por la invitación antes de que ustedes pasen al siguiente invitado. Gracias, Berta. Gracias, Sergio. Encantada de estar aquí. Gracias, Liliana. También más adelante, cuando ya esté el proyecto, puedes publicarlo en el grupo porque seguramente va a haber mucha gente interesada y seguramente en un momento voy a recibir mensajes de que me lo van a pedir. Entonces, Okay. Ojalá puedas, cuando ya tengas el proyecto hecho, pues invitar a la gente del grupo a Sí. que participe. Sí, lo que necesito son las fechas. Eso Bien. es lo que no he logrado, pero apenas las tenga claras, abro el laboratorio. Muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a invitarlos para el próximo lunes, que estarán con nosotros Ara Flores y Nahuito. Togui creo que se apellida. Togui, ¿no? Togui, con el tema de gestión cultural y vinculación comunitaria, experiencias sobre la nana. Ese es el tema para el próximo lunes, que estamos invitando a todos para que participen. Está muy interesante, les vamos a mandar también información sobre lo que es la nana para que también ustedes ya conozcan más o menos, ¿no? Ellos van a hablar del proyecto. Pero... Así es. Y también, bueno, pues invitarlos ahora con este tema que terminamos y con este mes que vamos a terminar con uno de los temas, como ya lo habíamos anunciado, muy interesante, que este científico catalán platicará con nosotros, que es el de la inteligencia artificial y el arte computacional. Y el arte en la era computacional. Es el tema con el que vamos a estar con el 29 de octubre, para iniciar ya para noviembre con unos nuevos temas que ya tenemos preparados por ahí también. Pero que indudablemente queremos abrir unos espacios nuevamente con el público para que quien quiera o que nos informe, nos diga, nos mande sobre los que hemos hablado, los temas que hemos hablado ya, de los que ya tenemos, 44. Algún nuevo tema que quiera participar, que quiere que participemos, que quiera que tengamos acá, pues con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿no? Y también hubo una sugerencia de la vez pasada que a mí me pareció sumamente interesante, en donde alguien nos proponía que por qué no hacíamos algún seminario, creo, sobre estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, si hay quienes estén interesados en que se haga este seminario, pues díganos en qué tema les gustaría, con qué participantes les gustaría que estuvieran, y ya nosotros los contactamos y ya les decimos cómo se haría, ¿no? Y cuándo se haría. Esos son pues las, ¿qué ibas a decirme algo? Ah, sí, Berta, tiene cosas que te dicen que lo hacen me pasan a mí. Sí, es que también recordarles, ahí está la información del seminario. Les voy a volver a subir porque sí ha habido preguntas, de repente me mandan mensajes por inbox y yo la verdad es que no había descubierto este mundo de los inbox que se van cuando no son mis contactos. Hasta apenas los acabo de ver, entonces les voy a subir también información del seminario de gestión cultural comunitaria para que vean a los personajes que son los maestros. Muy bien. Pues agradecerte, Liliana, esta participación tuya, realmente invitarte para que te sigas conectando con nosotros cuando puedas, en vivo, y cuando no, bueno, pues ya sabes que estamos allá en diferido. Ajá, están grabados todas las entrevistas, las pláticas, los diálogos, para que nos puedas ver, ¿no? Nos gustaría muchísimo que opinaras sobre lo que se está haciendo también. Eso nos retroalimenta a nosotros. Efectivamente, es un trabajo que empezamos en mayo, el 11 de mayo, y que empezamos con 30 contactos que estaban conectados con nosotros y que ahora ha crecido mucho la participación de todos y estamos sumando un poco más de 4,000 en este momento, ¿no? Muchas felicidades. A mí me parece que este es el tipo de espacios que hay que crear, que hay que constituir, que hay que fluir, ¿no? Que son súper necesarios. Yo te felicito nuevamente por este gran trabajo. Los felicito, a Berta, a ti. Y no, agradecer a todos los que me escucharon en vivo, porque ya vi, son un montón y los quiero a todos y muchas gracias, los conozco casi a todos. Qué bueno. Entonces, bueno, pues, eso. Y encantada de estar aquí. Qué bueno.
Pues vamos a terminarlo, ¿no? Vamos a terminar la Sí. transmisión. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. No, Lunes. perdón, el lunes. El jueves, hoy es jueves. Hoy es jueves. Gracias.